Muy buenos días. Vamos a dar apertura a la audiencia del caso 14.010, Marta Susana Castela versus Argentina, la cual se realizará en el marco del 195 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero dar una cordial bienvenida a ambas partes, tanto la parte peticionaria como la ilustre representación del Estado. Voy a hacer la presentación de la mesa principal. Me acompaña el segundo vicepresidente, comisionado José Luis Caballero. Me acompaña también la comisionada Gloria de Mes, el comisionado Riad Insanali, la comisionada Marion Bettel, la comisionada Rosa María Payá, el secretario ejecutivo de peticiones y casos Jorge Mesa y un servidor, Estuardo Ralón, presidente. Este es el primer periodo de sesiones que estamos celebrando fuera de Estados Unidos después de pandemia y estamos complacidos de que sea en Guatemala. Agradecemos mucho al Estado y especialmente a COPADE por la disponibilidad y el apoyo económico que ha permitido que hoy estemos acá, que estemos aquí. En nuestra región persisten retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental robustecer el sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y compromiso junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como lo hemos hecho desde ya 67 años, con el objetivo de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Antes de dar inicio a la audiencia, quisiera señalar cuál va a ser la distribución del tiempo que tendremos. El día de hoy haremos un interrogatorio. Escuchamos, vamos a ver, denme un segundo. Vamos a escuchar a la presunta víctima por un lapso de 15 minutos. Luego las partes podrán hacer su interrogatorio por el mismo tiempo de 15 minutos y luego podrán hacer las alegaciones de las partes por tiempo de 15 minutos cada una de las partes y luego la Comisión Interamericana hará las respectivas preguntas. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes inicien sus presentaciones indicando su nombre, cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Contamos también con interpretación simultánea inglés-español, la cual puede ser activada en sus dispositivos y la transmisión cuenta con subtítulos en Zoom, así como en los canales de la CIDH. Por lo tanto, vamos a iniciar esta audiencia dando el primer punto de la agenda, dándole la palabra a el secretario de Peticiones y Casos, Jorge Mesa. Muchas gracias, presidente. Con su venia, el presente caso se refiere a la presunta responsabilidad del Estado argentino por violaciones a los derechos de la señora Marta Susana Castela, quien alega que cuando se desempeñaba como juez en la provincia de Misiones, fue sometida a un juicio político que no habría contado con las debidas garantías, entre ellas a defenderse debidamente, recurrir el fallo y contar con un recurso judicial efectivo para asegurar su permanencia en el cargo. El 7 de julio de 2020, la Comisión Interamericana notificó su informe de admisibilidad número 146-20, luego de lo cual las partes contaron con la oportunidad procesal de presentar sus observaciones respecto del fondo. El propósito de esta audiencia es recibir la declaración de la presunta víctima, así como los alegatos de fondo de ambas partes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Entonces, en primer lugar, la comisión escuchará la declaración de Marta Susana Castela en calidad de presunta víctima.
Puede pasar a sentarse, por favor. Señor presidente, una pregunta. Señor presidente. Muy bien, declarante, si me permite, si me pudiera indicar su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Soy Marta Catela, mi número de documento es 5080735, resido en Misiones, Argentina. Perfecto, muchas gracias. Le paso la palabra a la parte peticionaria para que pueda interrogar por 15 minutos. Ahí está, esa era la pregunta. Una moción de orden, por favor. Perdón. Tomando en cuenta la calidad en la que comparece la doctora Catela, corresponde que esta ilustre comisión le tome juramento de decir verdad. Que le tome juramento de decir verdad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la moción. Entendemos que hacer presunta víctima del caso, de acuerdo a la propia normativa, corresponde su declaración, siendo reservado el juramento para testigos o, en su caso, peritos. Procederíamos en ese sentido, presidente. Le traslado la palabra por 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenos días, Marta. Te voy a ir haciendo unas preguntas para que vos puedas contar cómo fue tu experiencia. ¿Ahí en algún lado está el reloj de 15 minutos o nos avisan? Ok. La primera pregunta es, contanos muy sucintamente cómo llegaste a jueza de la provincia de Misiones. Hay que prender el... Soy Marta Catela, peticionaria. Perdí mi trabajo en la dictadura y luego lo comienzo mi carrera ejerciendo la profesión de abogado. En el 1983, con el retorno a la democracia, se me ofrece ser procuradora fiscal. Trabajo en Fiscalía de Estado en ese carácter, luego juez laboral y 15 años como ministra del Superior Tribunal de Justicia sin ninguna sanción. Muchas gracias. ¿Y por qué pensás que te destituyeron? Bueno, debo confesar que me resultó asombroso y atónito quien me denunciara. Me enteré de la denuncia por la prensa. En la época del teléfono fijo, me avisan que fui denunciada a juicio político, con lo que respondo: cualquier habitante tiene derecho a pedir juicio político. Yo tengo uno de igual raigambre, no me voy a jubilar pese a tener los recaudos. Elijo el camino del derecho y voy a atravesar todas las instancias necesarias. ¿Y las razones que vos pensás que...? Bueno, al principio estaba atónita cuando me dijeron que era Benítez, porque Benítez es un intendente que atravesaba un proceso de destitución en el Superior Tribunal de Justicia, y mis 2 votos en la causa de Benítez eran custodiando el debido proceso y su derecho de defensa. Por eso no comprendí por qué me podía denunciar Benítez. Me causó realmente asombro por mi conducta en el proceso, que siempre había custodiado su derecho de defensa. Luego comprendí, cosa que no dije ante la prensa, porque en la prensa los jueces debemos ser prudentes con nuestras declaraciones, que era porque adjudiqué bancas como presidente del Tribunal Electoral, y la Constitución de la provincia dice que en la configuración de los cuerpos colegiados hay que adjudicar 1/3 a la minoría o minorías bajo sanción de nulidad. Apliqué el principio constitucional, obviamente. El oficialismo recurre porque no quiere que se concedan las bancas a la minoría, y yo lo rechazo. Entonces pienso que eso podría ser la razón fundamental de mi juicio político, y así lo consideró el relator especial de la independencia judicial para jueces y abogados de Naciones Unidas, quien tomó mi caso, lo desarrolló y pidió 2 veces explicaciones al Estado argentino. Marta, ¿y a los otros jueces que votaron igual que vos en el caso del intendente, les pasó algo? No, a ninguno. Incluso los que habían votado por el rechazo de su apelación y el rechazo de la nulidad. Solo a mí. Por eso lo único que yo tenía distinto a otros ministros era que yo había sido presidente del Tribunal Electoral.
¿Y cómo describirías el proceso que terminó con tu destitución? Bueno, podría decir Podés tomar que agua, si querés. manifiestamente injusto, manifiestamente arbitrario. Ya enterándome por la prensa, no es lo que corresponde que se entere un juez que ha sido denunciado en juicio político. Luego, cuando me entero que se había dado inicio, me presento ante el presidente de la sala acusadora pidiendo copia de las actuaciones, pidiendo el acta, pidiendo la nómina de quienes formaban parte tanto de la comisión investigadora como la acusadora y la denuncia de Benítez para poder ser oída. No me contestan, entonces esto además se hace en sesión secreta, por lo cual pido 3 días después la nulidad de la sesión secreta y los actos que son su consecuencia. Me la deniegan con el argumento de que la normativa provincial no prevé participación alguna a la acusada antes de hacerlo formalmente. Entonces fui acusada, suspendida y sin goce de haberes, sin ni siquiera haber sido oída. Eso realmente fue, diré, el golpe emocional más fuerte que he recibido, porque no me imaginaba una arbitrariedad semejante y corroboré que había elegido el camino correcto. Soy juez. Cuando un juez se defiende, no lo hace solo en interés personal, está defendiendo un poder del Estado, la independencia judicial. Así que sabía que había elegido el camino correcto. En la acusadora no tuve mejor suerte, tan injusto y arbitrario. Y terminaste suspendida, ¿no? ¿Perdón? Acá. Perdón. Terminaste suspendida. Sí, como dije, acusada, suspendida y sin haberes, sin ser siquiera oída. Esa es, me pareció tan manifiestamente arbitrario. Ya es suficiente para denotar la injusticia del proceso. En la juzgadora no tuve mejor suerte. Se manejaron siempre en secreto, violando incluso la propia ley que decían respetar, que era la ley 120 de juicio político. Se manejaron siempre en secreto, me rechazaron la ampliación del plazo, las recusaciones, la nulidad, las pruebas presentadas, siempre, sin hacerme conocer las razones considerándolas secretas. O sea que tuve un proceso no solo en el acusatorio arbitrario, sino una violación continuada de mi derecho a conocer las razones por las cuales se me denegaban mis pedidos. Marta, ¿por qué habías presentado recusaciones? ¿Y a Presenté quiénes? 2 recusaciones, solo 2. A uno de los señores diputados porque había preopinado y a la diputada Marlene Carballo por interés en el pleito. ¿Y pediste nulidades también? Pedí nulidad en la acusadora, en la juzgadora al inicio y incluso también cuando contestó traslado. ¿Y en ningún caso te dieron ni participación? No, ni siquiera lo mencionaron. Siempre los rechazos fueron sin razones y considerando los secretos. Incluso una diputada de nuestra dice que debería guardarse en caja fuerte porque es secreto. Bueno, la ley provincial dice que las decisiones son públicas, ellos lo violaron, el artículo 7, publicidad de los actos del gobierno republicano. La violaron, establece solamente 2 momentos en el cual habla de secreto, que por supuesto fue interpretado arbitrariamente por la sala juzgadora. ¿Y pediste prueba importante? Era muy importante porque los testigos, yo pedí prueba, es decir, mi derecho a obtener la comparecencia de testigos y peritos. Decían que el acta era falsa en su apelación ante el intendente, ante el superior, como dije. Entonces yo citaba a declarar a los concejales y el secretario que estuvieron presentes en la ascensión, que votaron, el secretario dio fe a favor de la destitución, 4 de 5, por lo cual entendíamos que se dio la mayoría calificada para la destitución del intendente. A Marlene Carballo es por mi intervención en otro caso que tiene relación con jurado de enjuiciamiento.
había un crimen, un femicidio horroroso de una mujer con poliomielitis que había sido violada, golpeada, asesinada y enterrada en su casa. Y cuando el juez Alarcón, es otro caso de enjuiciamiento de la época, el juez Alarcón está por dictar la prisión preventiva porque el fiscal se la pide, el presidente del jurado de enjuiciamiento le retira el expediente al juez de la causa. Mi intervención en superintendencia fue porque los abogados la familia de Marilyn dice que se devuelve el expediente y yo ahí opino en disidencia que por supuesto debe devolverse de inmediato al juez de la causa para que decida lo que en derecho corresponde. Obviamente iba contra los intereses de la diputada porque uno de los procesados de ese crimen era su hijo. Marta. Bueno, estas son las dos. Y después pido, como también me acusan de sentencia contradictoria porque dicté una nulidad, que vaya un especialista en procesal y que explique la diferencia entre anular un proceso, en mi caso lo anulé con mi voto, porque se había violado el derecho de defensa del intendente, entonces dije que se debía anular, por lo tanto, esta resolución en que nosotros pensamos que era válida quedó anulada. Y por eso está en trámite ante el Superior Tribunal la causa. Por eso estaba en trámite al momento de mi destitución. En rigor, cuando él me denuncia, copia escritos judiciales, que yo identifico fojas en el descargo, copia textualmente la apelación y el pedido de nulidad, para que le resuelva la Cámara. La Cámara se lo resolvió porque me acusó de convalidar un proceso fraudulento cuando la causa estaba en trámite y eso competía al tribunal. Marta, entonces cuando llega la decisión de la sala juzgadora que te destituye, ¿después vos recurrís esa decisión? Sí, claro, porque además la recurro, faltó el broche final. Cuando leen los votos, mis cargos los leen, que había 3 cargos en una causal, los dan sin discriminar como en la Constitución y cambian. Me habían acusado de prevaricato con dolo eventual y cuando me destituyen dicen por prevaricato. O sea que ahí hay otra violación del derecho de defensa. No, cuando quiero recurrir, la sala juzgadora contesta que no existe recurso alguno para el destituido en juicio político. Pero igual llegas a la Corte Suprema. No, seguí mi compromiso, el camino que yo había contado. El camino es del derecho y agotar las instancias. En realidad, así como padecí todo el transcurso del juicio político, de manera que prácticamente es inefable, no podría encontrar las palabras exactas para decir qué me significó. Igual seguí las instancias, sabía que no tenía, seguí las instancias, como el Código Procesal Penal se aplica supletoriamente, recurrí todas las instancias porque debo confesar que tenía esperanza en que la Corte me restituya en el cargo. Sabía que era restrictivo el recurso, restrictiva la doctrina de la Corte, pero la habla por palmaria arbitrariedad y yo creía que mi caso lo era. O sea, que ese era mi sueño, poder reintegrar porque significaba un poco que no vuelva a suceder. Y cuando fueron pasando las distintas etapas del juicio y te fuiste dando cuenta que ya la destitución era difícil de tirar para atrás, ¿qué impacto tuvo, qué preocupaciones fuiste tuviendo? Bueno, cuando me destituyo, obviamente ya cuando lo hago, primero tengo que poner en orden lo económico. Un juez no puede estar en mora y yo tenía comprado un departamento con una hipoteca, así que obviamente que vendí mi casa. Y también tuve que perder una compañía que tenía en empleo doméstico, que me ligaba mucho afecto, la tuve que indemnizar. Hacía muchos años que trabajaba conmigo para poner en orden lo económico. Recordé las palabras de mi padre. Cada uno debe vivir lo que gana con su trabajo honesto. Así que busqué cualquier trabajo que pudiera tener para mantenerme, como aceptar voluntarios en mi casa. No quise ejercer la profesión. No corresponde ejercer la profesión
cuando un juez está pidiendo reintegro en el cargo. Así que tuve algunas incursiones en docencia, tenía un módulo en la Universidad Austral de Buenos Aires, fui a Bolivia a dictar un módulo en el diplomado, pero era así y gané algunos concursos en una universidad privada de Posadas. Y también quisiste seguir acá en el ámbito del sistema interamericano dando la pelea. Y era mi compromiso. Mi compromiso era, ante no tener tutela efectiva, al sentirme desamparada ante la violación del debido proceso, tan palmario en la acusadora, y luego no contar con un recurso efectivo. Piénsese que fui destituida en 1 mes y medio, en el 2008. En el 2013, 7 años después, está la sentencia de la Corte. ¿Y qué pensás ahora? ¿Qué esperás, en todo caso, de la respuesta de la Comisión Interamericana o del ámbito del sistema interamericano? Lo que se espera del sistema interamericano, que reconozca cuando se han violado derechos, que reconozca que no tuve recurso efectivo y por lo tanto eso quiere decir que no tuve protección judicial. Quiero que lo reconozca y me repare. En definitiva. Muchas gracias. Por eso estoy aquí. A días de cumplir 81 años, estoy aquí, ante la comisión, esperando su respuesta. Muy bien, muchas gracias. Damos entonces ahora la palabra al contrainterrogatorio del Estado por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Soy Joaquín Ignacio Mogaburu, subsecretario de Derechos Humanos de Argentina. Tengo una sola pregunta. Entiendo que es sencilla y la idea no es incomodar, sino simplemente ver cuál es su apreciación. Teniendo en cuenta que en las observaciones realizadas por sus representantes se sostuvo que la sentencia de destitución ya estaba escrita y que el proceso fue apenas una fachada. Asimismo, que dentro de los hechos denunciados se encontraría incluida la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según lo que usted pudo saber, ¿en qué medida los jueces del alto tribunal, que conformaron la mayoría, fueron influidos por el poder político de turno? Dicho de otra manera, ¿de qué modo cree usted que los jueces Zaffaroni, Petracchi, Fait y Maqueda fueron o habrían sido presionados para resolver en contra de su pretensión? Muchas gracias. Mire, personalmente nunca hice declaraciones en ese sentido, simplemente por eso vuelvo a reiterar, esos jueces siempre tuvieron un criterio restrictivo y esperaba que en mi caso lo fuera. No hago declaraciones, la declaración que hice acá, por ejemplo, de que creía que era por mis votos, como juez evito ese tipo de declaraciones porque yo sigo atada al Código Judicial. Es decir, institucionalmente se han dicho esas cosas en otros ámbitos, como las organizaciones de derechos humanos, el relator especial de la independencia judicial, la JUFEJU, que es la Junta Federal de Cortes de mi país, pero el juez tiene que ser muy cauteloso cuando hace declaraciones, porque no solo pueden minar la opinión pública, que de hecho la minan, cuando expresa opiniones que pueden trasuntar ejercicio partidario político, a lo que los jueces estamos vedados. Por eso les reitero, el hecho de que yo considere que fue, por eso jamás lo hice en declaraciones públicas, jamás hice ninguna acusación personal ni al señor gobernador ni a los otros ministros, porque no corresponde que un juez lo haga. Lo hago en este ámbito y respondiendo a la pregunta para contestarlo con intensidad. Tampoco dije ante la prensa que sufría muchos padecimientos que puedo decir ante esta Corte, pero puedo repetir en mi alegato final, esos padecimientos no sacan a un juez de su compromiso. Por eso mi alegato final dije, no busco la alabanza, no me amilana la difamación. Usé las palabras de un grande, el maestro Garberi, y seguí con mi compromiso. No sé si usted desea alguna ampliación de la pregunta. Una pregunta más, doctora Catela. Usted mencionó con insistencia que el criterio de la Corte era restrictivo.
Entonces, ¿qué opinión le merece el voto que hizo el doctor Fait con el doctor Zaffaroni cuando argumentan que en su caso usted pudo ejercer plenamente su derecho de defensa? Si me permite, para conocimiento de la Comisión Interamericana, leo el párrafo que me parece pertinente. Y Perdón, después, presidente, pero esas alegaciones en derecho las vamos a hacer nosotros. En todo caso, que le pregunten son parte un hecho. del cuestionario que tiene derecho a hacer el Estado para conocer la opinión de la doctora Catela. Es una opinión jurídica. Sugiero que haga la pregunta concreta. Sin La leer pregunta párrafo. concreta es esa. Desde el punto de vista del Estado, la Corte revisó integralmente la situación del proceso de la doctora Catela. Entonces me interesa conocer eso para mayor abundamiento. Lo vamos a hacer en el legato también, pero nos parece que el voto del doctor Fait y del doctor Zaffaroni ha sido suficientemente explícito como para considerar que la Corte, al contrario de Esto lo es que el dice la alegato, parte justamente. peticionaria, No es la si pregunta. me deja de interrumpir la peticionaria, agradecería. Nosotros no hemos Si interrumpido. hace la pregunta sobre un hecho. No hemos interrumpido, doctora. Es justamente la prueba de que este proceso se dirige a considerar a la Comisión Interamericana una coordistancia. Pero por favor, doctora Catela, su opinión sobre este punto. ¿Cómo Muchas no? gracias. Me dijo que iba a transcribir el párrafo. Si me lo puede leer, por favor. Es que la comisión me dijo que no. Yo encantado. Perdón, porque no escucho bien, entonces me va a pese a Usted, tener audífonos. si la comisión me lo tengo algún permite, Solo le problema. pediría. Pero no tengo problema. Yo considero. Solo permítame, no recuerdo- vamos a hacer una moción de orden. No podemos hablar todos al mismo tiempo. Entonces voy a recordar unas normas de orden. Si hubiera alguna objeción sobre alguna pregunta, le pediría que pida la palabra. Y hasta que yo le otorgue el uso de la palabra, puede hacer uso de la palabra. Le pediría al Estado, por favor, que haga una pregunta concreta. Si usted desea leer algún párrafo, le voy a preguntar primero a la declarante si está de acuerdo con el párrafo y si no está de acuerdo, nos concretamos a la pregunta. Entonces, en este momento le pregunto, ¿usted tendría inconveniente de que lean ese párrafo para poder hacer la pregunta? Ninguno, señor Ok, presidente. entonces hagamos Soy la Marta pregunta, Gatela, perdón. leamos el párrafo Muy y bien. lo respondo. Muchas gracias. Ese era el propósito del Estado. La pregunta concreta está hecha y justamente era modo de colaboración con la presunta víctima para que formule una opinión sobre esto. En el considerando 10 dice que en las condiciones expresadas, la magistrada denunciada pudo ejercer en plenitud su derecho de defensa en el enjuiciamiento que se llevó a cabo ante la acusación formulada en su contra, ya que en la oportunidad procesal prevista expresamente por las normas de derecho público local, se presentó personalmente a actuar por derecho propio y con la asistencia del patrocinio letrado de 2 profesionales, se evacuó por escrito y también en forma verbal el traslado de la acusación que se le formulaba. Asimismo, pudo eficazmente pronunciarse sobre la prueba instrumental que sirvió de sustento al pronunciamiento que la removió de su cargo, decisión que fue dictada por el órgano en cuyas manos la Ley Suprema Local puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución, y que tras contar con la mayoría calificada exigida por las normas de derecho público local aplicables al caso, estimó acreditadas las causales contempladas en el ordenamiento provincial por las cuales la enjuiciada fue acusada y destituida de su cargo. Para no leer demasiado, Sí. muchas gracias por su gentileza, doctora No, Catela, de al escuchar contrario. esto. Soy Marta Gatela, la peticionaria. Ni siquiera es cierto que por las normas locales se me debe negar participación en el acusatorio. No está con ajuste a la norma local. Primero porque la norma local, como le manifesté, el artículo 7, conozco poco de artículos, pero este es muy importante, dice que las sesiones son públicas. Si las sesiones fueron secretas y me acusaron, me suspendieron y me dejaron sin percepción de haberes, no es cierto que sea por la normativa local, y en ese momento creo que a lo mejor hubo una falta de lectura. Primero, porque cuando hice ese pedido para ser oído en la Cámara, no solo fundé entre los principios básicos
de la independencia judicial de Naciones Unidas, sino en la Convención Americana, y por otra parte en el Código Procesal Penal, que se aplica supletoriamente, que da intervención desde el comienzo. Y por otra parte hay una interpretación arbitraria, contraria al debido proceso de la propia acusadora, porque tiene la facultad de permitirme participar. O sea que no es cierto que la deniega. Ellos no usaron la facultad para pedirme la participación que por derecho corresponde. En ese sentido, creo que cuando dice las normas de derecho público local, entiendo que no se ajustó. Por eso realmente lo sentí que jueces tan respetables hubieran tenido posiblemente relatores que leyeran mal el caso. Por eso reitero, sé que tienen los señores ministros de Corte tienen un criterio restrictivo del recurso, de la visión, por eso decir que pude presentarme y ofrecer pruebas no es suficiente porque no me dejaron producirla, prueba que era primordial. Entonces, en ese sentido entiendo que esperaba justamente de los señores ministros, por el respeto que me merecen, que hubieran considerado que había palmaria violación. Sobre todo porque si no tuve las razones durante todo el proceso, pude ofrecer prueba, pero me la denegaron sin razón. Sí pude presentar la unidad, pero me la denegaron sin razón. Sí pude opinar que la votación tiene errores, pero me contestaron siempre sin razón y me dijeron que no tengo recurso alguno. Entonces, realmente para mí, debo confesar, no lo había pensado, pero ante su pregunta, me sorprendió. Porque incluso tengo puesto, debo confesar, el traje que pensaba usar confiando en la Corte. No dudaba, nunca dudé del criterio de los magistrados de la Corte, ni de su honestidad. Gracias, doctora Catela, por su respuesta. Una última pregunta nada más. ¿Cómo no? ¿Usted considera que los jueces que integraron la mayoría fueron jueces que actuaron con parcialidad en esa decisión? ¿O el planteo se limita a su disconformidad con el resultado de la controversia? Perdón, ¿usted se está refiriendo a la sala juzgadora o al criterio No, me de la refiero Corte? a la Corte Suprema. Al criterio de la Corte. Los ¿Me puede doctores repetir la Fait, pregunta, por favor? Maqueda, Porque no escucho muy bien. Sí. los doctores Fait, Maqueda, Petracci y Zaffaroni. Si usted considera que estos magistrados han actuado o no con la imparcialidad requerida por los estándares internacionales, o es que su planteo se limita a presentar una discrepancia con el resultado de ese decisorio. Muchas gracias. Yo creo que el análisis es formal, es vago, es formal, es como que no va a entender en materia de circunstancias, o sea que no se va a fijar si si mi conducta fue favorable, por ejemplo, a Benítez, que lo fue siempre. No, como no entra en ese tipo de cuestiones, entendería que en ese caso no, de ninguna manera hubo una resolución integral a mis agravios. Contestándolo con materia de derecho público local, que le vuelvo a reiterar, hay un error. Está muy bien, o sea, lo que tenemos que entender es que su planteo tiene que ver con una discrepancia con el resultado de la decisión, no con que los magistrados que decidieron de ese modo hayan sido parciales. Mire, yo realmente no lo sé. Un juez no puede hablar de lo que no tiene, nos acostumbramos a hablar no con presunciones. Obviamente que a otros niveles manejan ese tipo de crisis institucional como la que hacía en Misiones, que mi juicio político fue uno de los tantos enjuiciamientos a magistrados fundado en el contenido de sus votos, no en su conducta, fundado en el contenido de sus votos. Y en el caso mío, les vuelvo a repetir, en los 2 votos, en el expediente que tenía abierto el intendente Benítez, fue custodiando su derecho de defensa. Muchas gracias, doctora Catela. Ha sido usted muy amable, muy gentil por sus respuestas. Muy amable. Gracias a usted. El Estado no tiene más preguntas que formular, honorable comisión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Castela. Ahora corresponderá a la Comisión Interamericana realizar algunas preguntas. Voy a ir dando la palabra en orden de precedencia, así que le pregunto
al segundo vicepresidente, José Luis Caballeros. ¿Tiene preguntas? Sí, gracias, presidente. Doctora Catella, yo quiero preguntarle desde su punto de vista qué cambios entonces deberían implementarse para que este tipo de remociones por juicio político pudieran cumplir con los estándares de independencia judicial. Mire, los cambios más importantes para mí son aquellos que permitan a todo magistrado enjuiciado contar con un debido proceso y un recurso efectivo para impugnar su destitución en caso que haya sido arbitraria. Y por lo tanto sería revisión no solo de las leyes locales de juicio político, sino incluso a nivel nacional. Esa sería una de las reparaciones más importantes, que se conozca ante la Cámara de Representantes, que se conozca en el Superior Tribunal de Justicia la sentencia que pudiera salir del sistema americano para que no se pueda volver a reiterar, y las capacitaciones que estime corresponder el sistema americano para que esto no vuelva a ocurrir. Reitero, para que un juez tenga derecho a no ser juzgado arbitrariamente y tenga derecho a la protección judicial. Creo que esa sería, bueno, y por supuesto que la difusión obviamente en periódicos y en web de Cámara y la Cámara de Representantes. Sería, le diría, gracias por su pregunta, para apuntar que lo mío no apunta fundamentalmente a lo económico, sino a esas reparaciones. Gracias. Ese es mi compromiso. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora le doy la palabra a la comisionada Gloria de Mes. Thank you very much, President Gallo. Good morning to all. I've listened with deep respect. See? Good morning. Good. I've listened with deep respect to you as you have given us some insight of your professional journey and the personal journey. It has been a disruption in your life project, and you indicated to us to some extent the impact that it had on your financial life. What was the impact on your personal life? If you can give us some more background to that. Thank you very much. Soy Marta Catella, peticionaria. Sí, dije al principio, porque un juez no puede quedar en mora, arreglar el nivel económico. Lo otro eran los padecimientos sufridos. Es difícil por eso comentar qué significa para alguien que luchó por ser buen juez. Yo incluso me gradué en la maestría de Derecho y Magistratura siendo ministro. Me recibí de mediadora, preparé múltiples proyectos de reforma sin costo alguno para el Poder Judicial, hice viajes al Federal. Entonces, ser difamada, porque así lo entendí. Yo entendí que se difamó cuando, por ejemplo, encuentran conductas aviesas, delictivas. Tuvo un impacto emocional fuerte. Ese impacto emocional, debo reconocer que no me derivó a ninguna depresión profunda. Vengo de la filosofía, tengo otra carrera. Nosotros aprendimos que para sobrellevar las dificultades de la vida teníamos que encontrarle un sentido. Esta lucha mía le encontró sentido y me permitió continuar. Ese sentido lo encontró Víctor Frank en Auschwitz. ¿Cómo no lo iba a encontrar yo? Ese fue mi compromiso. Después yo soy mamá. Soy abuela.
y esos sentidos de la vida también me permitieron sobrellevar tan duros momentos. Justamente hace muy poquito estaba hablando con un nieto que estaba sobrellevando una situación difícil y le decía, tuviste otras y saliste bien, tenés chapa, podés hacerlo, la vida te va a enfrentar a muchas injusticias, elegí el camino correcto. Y perdiendo en el camino correcto es muchísimo más valioso que ganar en el deshonesto, que hubiera sido en mi caso pedir la jubilación. Por eso la pido después del fallo de la Corte en el que tanto confiaba. Recién ahí. Esos son mis padecimientos y esa fue mi lucha. Esa fue mi posibilidad de sobrevivir, sabiendo que mi vida tenía que encontrarle un sentido. No venía de afuera, lo de afuera yo no lo puedo controlar. Yo puedo controlar cómo respondo, cómo responder en el camino el correcto. Ese era el desafío. Y lo cumplí. Estoy acá, después de tantos años, con mi compromiso para que el sistema americano reconozca la destitución arbitraria, injusta, sin protección judicial, y me repare. Muchas gracias, doctora. Voy a pasar la palabra al comisionado Riadín Sanali, si tiene alguna pregunta. Thank you, President. I have a question for the petitioner regarding the position that the dismissal of the complaint by the Supreme Court of Justice of the nation on June 4th, 2013, which was adopted by a majority of 4 votes to 3, was controversial. I'd like some elaboration on what you consider to be controversial in that ruling. Thank you. Soy Marta Catella, gracias por su pregunta. Sí fue fallo dividido ante la Corte. Ya la Procuradora había opinado que se descartaba como fundamento en derecho y que no constituía una sentencia válida, y destacó las omisiones y entre ellas justamente apuntó al rechazo de prueba que hubiera sido decisiva. Si me están diciendo que la acta es falsa y yo pido el testimonio de quienes participaron, fundaron sus votos, votaron y firmaron el acta, era prueba decisiva. Si me acusaban de sentencia contradictoria, porque realmente es alarmante, dicen que un juez, cuando dicta una nulidad, dicta sentencia contradictoria. Entonces, realmente todos esos fuertes argumentos, la prueba era decisiva y me negaron el derecho a la comparecencia de esos testigos y de la perito que iba a demostrar el absurdo, ¿no? Porque si fuera así, mire por sus consecuencias. Los jueces, si hubiéramos violado el derecho de defensa, como yo vi en el caso del intendente, por eso voté por anular. Había 4 que le rechazaban la nulidad que él planteó. Si yo hubiera sido el quinto, el intendente, la destitución del intendente hubiera quedado firme. Más buena fe es imposible pedir, pero la sala entendió. Por eso digo, le voy a reiterar, ya desde el dictamen de la Procuradora se vio que no contestaron a mis agravios y que no constituía una sentencia falsa, y la minoría, 3, el doctor Lorenzetti, la doctora Nailon de Nogasco, la doctora Argibay, marcaron que no se habían contestado a mis agravios con esos argumentos difusos de que pude alegar, de que pude presentar nulidades, de que pude presentar pruebas. Sí, pero me la descartaron. Es un voto que y justamente la minoría apuntó a que no dejaron justamente la comparecencia de esos testigos y demás, también la apuntan en un considerando. Debo confesar, sentí reparación moral, no fue unánime. Muchas
Muchas gracias, doctora. Le paso la palabra a la comisionada Marion Bettel. Yes. Thank you, President Barralón, for the floor, and good morning to everyone. Dr. Catala, I have one question. You and other of your colleagues participated in the decision in the case against Mayor Benitez. Were you the only one prosecuted and removed? And if so, why do you think you were the only one that was prosecuted and removed? Porque soy la única que era presidente del Tribunal Electoral y tocó a la minoría. No me cabe la menor duda que ninguno de los otros ministros hubiera fallado igual que yo, pero no estuvieron en el cargo. Fue por primera vez en la historia de Misiones que el oficialismo recurre cuando se le quiere dar la participación que por derecho corresponde a la minoría. Y bueno, en las elecciones siguientes lo hicieron. Pero por eso digo, la diferencia que tengo con ellos es que yo adjudiqué bancas a la minoría con mucho desagrado para el oficialismo que presentó recurso para que no se aplique a minoría. Por supuesto que lo rechacé. Sabía lo que podía significar en momentos de crisis institucional un fallo contrario al oficialismo. Pero el juez tiene que hacer un fallo, no está a disposición del Estado ni de ciertos sectores. El juez tiene que hacer derivación razonada del derecho vigente. El derecho vigente en la Constitución provincial, señora comisionada, responde al principio de asegurar la participación por el bien de la democracia. Se supone que los jueces debemos ser custodios del derecho de defensa, como lo hice en el caso de Benítez, de la democracia constitucional cuando hice el reparto de marcas, sabiendo las posibles consecuencias en momentos de crisis. Soy juez, no hay otro camino. Muy bien, muchas gracias, doctora. Le doy la palabra a la comisionada Rosa María Payá. Gracias, presidente. Buenos días, doctora Catela. Mi pregunta va en la dirección de intentar evaluar el impacto que su caso pudo haber tenido en la independencia judicial en general. Y desde su experiencia en el Poder Judicial, en la provincia de Misiones, ¿considera que el proceso seguido en su contra pudo tener o tuvo algún efecto sobre la actuación de otros jueces o juezas que conocían asuntos de interés político en ese momento? Yo no tengo participación, no tuve desde que entré al Poder Judicial, ya ni incluso como curadora, y no tuve jamás después, tuve de joven en defensa de la democracia, donde en Misiones hubo un proceso institucional muy importante en defensa de la democracia, ya que así se formó, por ejemplo, la CODELIM, con todos los partidos políticos que buscábamos la democracia. Yo particularmente trabajé en Juventudes Políticas. Nunca lo hice, no lo hice durante el ejercicio, no lo hice jamás hasta el día de hoy, porque vuelvo a reiterar, estoy pidiendo que me reparen como juez, no así ya en el cargo porque mi edad lo impediría, pero jamás participación política. Por eso le acabo de considerar que algunos comentarios sobre crisis institucional o persecuciones no se pueden hacer públicos porque podrían ser interpretados como manifestación partidaria de los que los jueces tenemos prohibido. Muchas gracias. Doctora, también le voy a realizar una pregunta. Desde su perspectiva, ¿qué cambios considera usted que deben implementarse para garantizar que los procesos de remoción de jueces respeten garantías del debido proceso o la independencia judicial? A manera muy general. Una violación de garantías judiciales a un juez trae aparejado, cuando es arbitraria, la pérdida de su estabilidad.
La pérdida de estabilidad es una garantía para la independencia. La independencia es algo, solamente el principio del derecho, que nadie duda. ¿Quién duda de que si vamos a ser sometidos queremos un juez imparcial? Entonces esa garantía tendría que estar muy clara para que el proceso no sea arbitrario, porque el proceso arbitrario es la que la destruye. Y si destruye la garantía de la independencia judicial, lo que está privando es a la sociedad de la protección de sus derechos. No creo que incluso la sociedad quisiera recurrir al sistema judicial si cree que sus jueces no son imparciales. Por eso yo en el caso del intendente Benítez me niego de conocer en la causa, porque no solamente declaro la nulidad para que él ejerza su derecho de defensa, porque él dijo que se le había prohibido por un defecto en la notificación. Así que creo que eso tiene que estar resguardado. Por eso tienen que las normas que resguardan la estabilidad de un magistrado, por resguardar e implicar la de un poder del Estado esencial en la República, tendría que estar. Por eso le decía al señor comisionado que deberían revisarse las leyes en materia local de muchas jurisdicciones argentinas, entre ellas las de Misiones, que vuelvo a repetir, la ley es deficitaria, la interpretación fue arbitraria. Entonces, como la interpretación puede ser tan arbitraria, es muy importante la capacitación en derechos humanos para quien está a cargo asesorando cuando el Estado, no solo en el Poder Judicial, sino cuando ejerce funciones jurisdiccionales, tenga respeto cuando sanciona, no solo a jueces, sino en otras circunstancias, que respete las garantías judiciales del que tenemos toda persona. Si es toda persona, si se le da a los acusados de crimen como corresponde, más horrendo el derecho de defensa, ¿por qué no a los jueces? Muy bien, muchas gracias, doctora. Con esto hemos finalizado las preguntas. Puede retornar a su lugar para que continuemos con la audiencia. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien, a continuación se dará inicio a la presentación de alegatos de las partes. La parte peticionaria tendrá 15 minutos para presentar sus alegatos. Con posterioridad, el Estado contará con el mismo tiempo para presentar su contestación. Ambas partes tendrán derecho de dúplica y réplica hasta por 5 minutos cada una. Y finalmente, cuando terminen, la CIDH podría realizar preguntas a ambas partes si lo considera pertinente. Así que le traslado la palabra por 15 minutos a la parte peticionaria. Muchas gracias, señor presidente. Soy Paula Litvachki, la directora ejecutiva del CELS, en representación de Marta Catela. En una democracia, el alcance de la garantía de la independencia judicial supone un equilibrio. Los jueces deben ser controlados y rendir cuentas de sus actos, pero también deben ser resguardados de las persecuciones del poder político y de las corporaciones. La pregunta que plantea este caso es entonces, ¿por qué causas legítimas deben rendir cuentas los jueces, ante quiénes y bajo qué procedimientos que los resguardan de persecuciones arbitrarias? El sistema interamericano ya brindó algunas respuestas a estas preguntas. Recientemente la Comisión dejó en claro que los jueces no pueden ser perseguidos meramente por su criterio judicial. Desde el caso del Tribunal Constitucional hasta RICO, la Corte Interamericana señaló que en los juicios políticos se debe garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Sin debido proceso, los juicios políticos se transforman en ataques contra la independencia judicial disfrazados de mecanismos democráticos de rendición de cuentas. Y esto es lo que le hicieron a la jueza Catela, que fue destituida arbitrariamente por el ejercicio independiente de la magistratura y no por falta de idoneidad ni por haber cometido inconductas funcionales. La jueza Catela no tuvo debido proceso ni acceso a una revisión judicial independiente y efectiva. Cuando acudió a los tribunales nacionales en busca de la revisión independiente a la que tenía derecho, se encontró con un obstáculo infranqueable.
un estándar de revisión prácticamente inaccesible y excesivamente deferente ante las decisiones de las legislaturas provinciales. Los recursos que interpuso ante las máximas instancias fueron ineficaces para revertir la vulneración de sus garantías y de la independencia judicial. Después de 20 años de su destitución arbitraria, venimos a pedirle a la Comisión que declare la violación de los artículos 8, 23 y 25 en relación con los artículos 1, 1 y 2 de la Convención Americana. Primero es importante contextualizar cómo y por qué tuvo lugar la destitución de Marta. Ya escuchamos bastante de su declaración. Al final del camino quedó claro que su destitución fue parte de una estrategia provincial más amplia de ataque a la independencia judicial, reconocida ya en 2007 por el relator de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados. La estrategia del partido del entonces gobernador de Misiones, que obtuvo la mayoría absoluta de la legislatura en las elecciones de octubre de 2005, cumplió 3 objetivos. Primero, conformar su propia mayoría en el Superior Tribunal de Justicia Provincial. La destitución de la jueza Catela, sumada a la ley de ampliación del tribunal y el ofrecimiento de jubilaciones más beneficiosas, les permitió generar 4 vacantes. Un año después, el partido gobernante había designado 4 de los 7 jueces del tribunal. Segundo, lograr un efecto disciplinador en la magistratura provincial. Como integrante del Tribunal Electoral, la jueza Catela firmó fallos, como dijo, que impidieron al oficialismo apropiarse de escaños provinciales y municipales que le correspondían a la minoría parlamentaria según la Constitución provincial. Tiempo después, ya sin la jueza Catela en el Tribunal Electoral autorizó esa maniobra. Y tercero, el juicio político funcionó como una contradenuncia y cobertura para el intendente que la denunció. Este intendente, acusado de casos de corrupción, había impugnado su propia destitución ante el Superior Tribunal, alegando la falsedad de las actas labradas por el Consejo Deliberante. En esa causa judicial, la jueza Catela votó en 2 decisiones junto con la mayoría del tribunal. La primera de 2005, el Superior Tribunal consideró que las actas eran válidas y confirmó la destitución del intendente. Sin embargo, en octubre de ese año, la mayoría de los jueces del Superior Tribunal, incluida la jueza Catela, notó que el intendente no había sido notificado de la incorporación de las actas al proceso y anularon esa primera decisión. Fue precisamente por el contenido de estas 2 decisiones que el intendente denunció a la jueza Catela, solo a ella, como lo contó recién, y dio inicio al juicio político. La acusó de decidir contradictoriamente, de reconocerle validez a instrumentos falsos y de prevaricar. Señor presidente, señores comisionadas y comisionados, ninguna de estas decisiones pueden ser consideradas faltas disciplinarias, ni mucho menos delitos. Sin embargo, el trámite de remoción continuó arbitrariamente hasta su destitución. El criterio judicial plasmado en estas decisiones, con sustento en la Ley Provincial 257, fue compartido por la mayoría del tribunal. Catela no votó sola, sino que integró el voto mayoritario, pero solo ella fue denunciada y destituida. Por supuesto, tampoco nunca le iniciaron una causa penal por prevaricato. La acusación respecto de haber fallado en forma contradictoria tampoco tenía asidero. Los jueces tienen la atribución de declarar nulidades, aún respecto de cuestiones sobre las que ya decidieron si surgen elementos nuevos planteados por las partes. En realidad, lo que el intendente buscaba era resolver su propia situación acusando a la jueza Catela en una vieja estrategia política, la contradenuncia hacia los jueces que deben resolver sus casos personales. Finalmente, la legislatura dio trámite al juicio político y logró instalar que las actas eran falsas, es decir, convalidó sin pruebas la estrategia de defensa del intendente denunciado, cuestión que todavía tenía que resolver el Superior Tribunal. Así, el oficialismo resolvió políticamente lo que el Superior Tribunal debía resolver judicialmente. Entonces, ahora que está claro el contexto y la racionalidad política de su destitución, volvamos al trámite que tuvo el juicio político. La acusaron por el contenido de sus decisiones y por hechos falsos en un procedimiento amañado, violatorio del debido proceso y contrario a la garantía de estabilidad de los magistrados. La jueza Catela no pudo ejercer una defensa real ni contó con una revisión adecuada del trámite que la destituyó. Los reclamos se toparon con la aplicación de un estándar judicial de revisión extremadamente restrictivo y materialmente inalcanzable,
lo que hizo imposible el control judicial adecuado del trámite. En palabras de nuestra propia Corte Suprema, el juez destituido debe demostrar, y abro comillas, en forma nítida, inequívoca y concluyente, con flagrancia, un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio, que asimismo exhiba relevancia bastante para variar la suerte de la causa. Es claro que este estándar judicial rompe el equilibrio que debe existir entre la necesaria rendición de cuentas que exige la democracia a todos los jueces y la protección de su estabilidad frente a posibles destituciones arbitrarias. Este estándar tan restrictivo es generalmente proclive a convalidar destituciones persecutorias. Si queremos realmente que los jueces enfrenten las injusticias, las desigualdades, la violencia estatal o el poder de las corporaciones, las democracias deben exigirles compromiso, honestidad, transparencia e imparcialidad, pero también garantizarles protección legal y judicial frente a las presiones y ataques arbitrarios del poder político y fáctico. Entonces, aplicando este estándar tan restrictivo, la Corte Suprema analizó de un modo hiperformalista las violaciones de las reglas del debido proceso alegadas por Marta y las rechazó bajo el argumento de que el debido proceso se atenúa en materia de destitución de jueces. Recordemos que la jueza Catela denunció irregularidades desde que se enteró de la denuncia por la prensa hasta esta misma instancia. En particular, sostuvo que no pudo acceder al trámite de admisibilidad de investigación ante la sala acusadora de la legislatura provincial, expuso que ese trámite fue secreto, en violación de la ley provincial y de las garantías constitucionales. 3 jueces de la Corte Suprema y la procuradora fiscal coincidieron en que el derecho a ser informada de la acusación, a acceder a la causa y participar en ella, y a conocer a quienes la investigaban, tiene raigambre constitucional y rige desde el inicio de las actuaciones. La mayoría de la Corte Suprema, sin embargo, consideró que la ley no establecía la participación de la jueza en las etapas previas al juicio y que en cualquier caso pudo defenderse después ante la sala juzgadora. Pero recordemos otro detalle, la jueza Catela solo contó con 5 días corridos, o sea, 3 días hábiles para defenderse ante la sala juzgadora. Esta concepción minimalista del derecho de defensa es insostenible si se tiene en cuenta que en el marco de la etapa previa de la acusación se produjo un agravio, como contó, insubsanable de sus derechos. En esa etapa, desconocida para ella y además secreta, fue suspendida y privada de su salario. La jueza Catela también denunció la violación de la garantía de contar con un tribunal de enjuiciamiento imparcial por la intervención de 2 legisladores claramente interesados en su destitución. Nos referimos a los diputados Ortega y Carvalho. La CID ya dijo, en el caso Moliné, que la intervención de un legislador que anticipa públicamente su posicionamiento favorable a la destitución vulnera la imparcialidad del juzgador. Lo mismo ocurrió en el caso de la jueza Catela respecto del legislador Ortega. Por su parte, la legisladora Carvalho también tenía, como contó Catela, un interés claro en la resolución del caso. La jueza Catela había resuelto un asunto en contra de su hijo acusado en un caso de femicidio horrible. Ante la obvia recusación, estos 2 diputados votaron en sus propias recusaciones no apartarse. A la jueza Catela le negaron conocer los motivos del rechazo de estas recusaciones. La Corte Suprema sostuvo en su resolución que la intervención de estos legisladores no había sido lo suficientemente, comillas, intolerable como para caracterizar una violación del principio de imparcialidad. La jueza Catela también denunció oportunamente que la sala juzgadora no votó cada uno de los cargos que se le imputaron como disponía la Constitución provincial y además que estos fueron modificados sorpresivamente en el veredicto. La Corte dijo simplemente que en los hechos hubo una mayoría y que en cualquier caso no podía revisar las formas de tratamiento y la decisión de los juicios políticos provinciales. Finalmente, a la jueza Catela le rechazaron pruebas de descargo fundamentales. Teniendo en cuenta que se discutía la supuesta falsedad de un acta del Consejo Deliberante, la jueza pidió la declaración del presidente y del secretario de ese cuerpo, cuya firma estaba impresa en el acta. Además, frente al cargo que sostenía que había dictado fallos contradictorios, la jueza pidió la declaración de una experta que explicase la diferencia entre el dictado de una nulidad y el dictado de sentencias contradictorias. La sala acusadora rechazó ambas pruebas por impertinentes e innecesarias. En la decisión de la Corte, 3 jueces y la procuradora fiscal concluyeron que estas pruebas eran definitorias y que los motivos de su rechazo no eran plausibles. La mayoría de la Corte, sin embargo, dijo que la jueza no había demostrado cómo la incorporación de esas pruebas habría afectado el resultado del juicio político.
Resaltamos este razonamiento de nuestro máximo tribunal porque establece un alcance particularmente débil del derecho de defensa, ya que supedita la vigencia del derecho a los resultados de su ejercicio. Es decir, en lugar de evaluar la pertinencia y la razonabilidad de la prueba y la razonabilidad de su rechazo, la Corte le exigió a la jueza destituida que demuestre con certeza un supuesto contrafáctico. Le exigió la prueba del resultado de unas medidas que solo podrían haber sido evaluadas en el marco de un proceso contradictorio. Y acá hay dos cosas para pensar. O confiamos en serio en las virtudes de los procesos adversariales, que implican de por sí la posibilidad de convencer a los juzgadores, y entonces lo importante son las reglas que permiten a los acusados defenderse en serio sin tener asegurado el resultado, o se parte de la realidad de que este tipo de procesos de raigambre política, ninguna prueba puede cambiar la suerte del trámite de destitución porque en realidad ya está definida de antemano, como sucedió en este caso. La primera opción respeta la Convención Americana, la segunda opción no la respeta. En definitiva, la demostración de resultado que exigió la Corte es inadmisible como exigencia y además materialmente impracticable. Insistimos, el estándar de revisión adoptado por la Corte no solo es ineficaz y contrario a los estándares interamericanos orientados a proteger la independencia judicial, sino que su aplicación es absolutamente discrecional. La Corte le exigió a Catella la prueba de que la subsanación de las violaciones alegadas cambiarían el resultado del juicio y le aplicó criterios de ponderación ambiguos, imprecisos como manifiesto, nítido, intolerable para rechazar sus argumentos. Esta jurisprudencia es claramente violatoria de los estándares interamericanos sobre independencia judicial y conduce a una verdadera desprotección judicial de quienes son sometidos a juicio político. La protección de la independencia judicial requiere que se asegure efectivamente el derecho de defensa de los magistrados que son acusados y un estándar de revisión judicial que, aunque pueda quedar limitado a las reglas del debido proceso, sea robusto y claro. El Estado argentino no garantizó ni el derecho de defensa de la jueza Catella, ni el debido proceso del trámite de destitución, ni el derecho a un recurso efectivo, ni la garantía judicial, la garantía de independencia judicial. Por lo tanto, entendemos que es responsable por la violación de las garantías judiciales y de la protección judicial de Marta Catella. Señor presidente, señoras y señores comisionadas, Marta Catella fue una jueza independiente destituida por decidir según su criterio judicial y enfrentarse al poder político provincial. Tras su destitución, debe abandonar su carrera y la profesión a la que dedicó décadas de su vida, perdió bienes y cargó durante años con el trabajo de litigar ante el sistema interamericano para reivindicar su trayectoria y la de quienes cumplen con el mandato de ejercer una magistratura con responsabilidad social. En nombre de Marta Catella, pedimos a la CID que declare que fue destituida arbitrariamente y que ordene al Estado que repare la violación de derechos sufridas de su destitución. Principalmente pedimos que declare que el estándar judicial de revisión que aplicó la Corte Suprema no garantizó la revisión independiente del proceso de remoción que encomiendan los principios sobre independencia judicial de ONU, ni los lineamientos básicos del derecho a la protección judicial reconocido en la Convención Americana. En materia de no repetición, pedimos a la Comisión que declare que los jueces no pueden ser destituidos por sus decisiones independientes, que los juicios políticos deben garantizar seriamente el debido proceso y que quienes son sometidos a estos procesos cuenten con una revisión judicial efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dar a continuación la palabra a la representación del Estado para que presenten sus alegatos orales por 15 minutos. Adelante. Presento en primer lugar a la delegación, que está conformada por los doctores Javier Salgado y Julia Loreto, que están a mi derecha, quienes prestan funciones en la Dirección de Contencioso Internacional en Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. Asimismo, agradezco la presencia del embajador de la República Argentina, el doctor Martín Recondo, y finalmente a mi izquierda se encuentra presente el doctor David Pichik, procurador fiscal de la Fiscalía de Estado de la provincia de Misiones. Finalmente, Joaquín Mogaburu soy yo, subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación. Señoras y señores comisionados, señor secretario ejecutivo, señora peticionaria, doctora Catella y señores representantes de la peticionaria. Celebramos la posibilidad de que el Estado argentino cuente finalmente con esta instancia, luego de haber quedado durante años en una situación de absoluta indefensión
como consecuencia de lo ocurrido durante la gestión gubernamental anterior. En tal sentido, corresponde dejar asentadas algunas cuestiones relevantes sobre el desarrollo del trámite ante esta comisión. La petición fue presentada el 19 de noviembre de 2010. La notificación al Estado argentino se produjo recién varios años después y el Estado respondió en tiempo y forma el primer traslado en fecha 22 de noviembre de 2017. Posteriormente, el 17 de junio de 2020, la Comisión dictó el informe de admisibilidad. Con posterioridad, en abril de 2021, ya bajo una nueva administración gubernamental, se pusieron en conocimiento del Estado las observaciones de fondo presentadas por los representantes de la presunta víctima. El 28 de abril de 2021 se dio intervención al área sustantiva competente, entonces denominada Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos. Dicha área estaba a cargo de una funcionaria que había intervenido previamente en este mismo caso, pero en carácter de representante de la peticionaria y miembro de la organización no gubernamental que promovió la petición ante esta comisión. Resulta particularmente llamativo que pese a esta evidente situación de conflicto de intereses, no se haya podido encontrar en los registros administrativos ni en el sistema de gestión documental integral constancia alguna de excusación o apartamiento de dicha funcionaria respecto de la tramitación del caso. Más grave aún, durante ese periodo se produjo una inacción absoluta e inexplicable por parte del área competente. Incluso cuando la Fiscalía de Estado de la provincia de Misiones remitió un extenso informe con elementos relevantes para la defensa del Estado, dicha información nunca fue transmitida a este organismo internacional, ni se produjo presentación alguna en la etapa de fondo del procedimiento. Esta situación colocó al Estado argentino en una posición de completa indefensión en el marco del presente trámite. Finalmente, y aunque pueda parecer un dato meramente circunstancial, cabe señalar que la persona a la que nos hemos referido ocupa actualmente, designada durante la gestión gubernamental anterior, un cargo de altísima responsabilidad dentro del propio sistema interamericano de derechos humanos. Mencionamos este hecho no con ánimo de polemizar, sino para formular un respetuoso llamado de atención acerca de la importancia de preservar, en todos los niveles del sistema, estándares rigurosos de transparencia, imparcialidad y prevención de conflicto de intereses, condiciones indispensables para resguardar la credibilidad y legitimidad del sistema interamericano de derechos humanos. En este contexto, el Estado aprovecha la presente audiencia para adelantar que se remitirá, por las vías pertinentes, la totalidad de la documentación que oportunamente fuera remitida por las autoridades de la provincia de Misiones y que por las circunstancias relatadas no fue presentada en tiempo oportuno ante este organismo. En atención a las graves irregularidades señaladas y al estado de indefensión en que ello colocó al Estado argentino, solicitamos respetuosamente a esta honorable comisión que dicha documentación sea plenamente tenida en consideración al momento de analizar el fondo del presente caso. Dicho esto, es necesario destacar que el procedimiento de destitución de altas cortes en países como la República Argentina, donde el Poder Judicial es un poder del Estado y no una mera administración de justicia, está sujeto a los mismos controles interpoderes que los ejecutivos y los legislativos, siendo esto parte del diseño institucional del Estado, que en principio sería materia excluida del Contralor Internacional, según lo establece la misma Carta de la OEA. Esto desde ya no significa la discrecionalidad absoluta en los procesos de enjuiciamiento político de los magistrados, sino por el contrario, la existencia de un amplio margen de apreciación acerca de las causales que habilitan tal proceso, limitado únicamente por las garantías del debido proceso. Circunstancia que aplica ceteris paribus a las provincias, entidades subnacionales y autónomas, en virtud de la forma federal de gobierno adoptada por la nación argentina. Por eso mismo debe subrayarse especialmente que la jueza Catela contó en todo momento con plenas facultades para conocer la acusación presentada, ejercer su defensa en un procedimiento reglado previamente y acceso a la justicia para revisar la decisión adoptada. Justicia que en diversas instancias y a través de decisiones fundadas meritó su caso. Por ello entendemos que no se verifica violación alguna de los derechos de la doctora Catela y por ello la Comisión Interamericana debería así resolverlo. Sin más demoras, le cedo la palabra al doctor David Pichik, Procurador Fiscal de la Fiscalía de Estado de la provincia de Misiones, quien va a referirse a los hechos concretos que son materia de discusión en esta audiencia. Buenos días, señor presidente, comisionados, peticionarios. Bueno, mi nombre es David Pichik, soy Procurador Fiscal de la provincia de Misiones. El procedimiento de enjuiciamiento político de la doctora Catela por la legislatura de la provincia de Misiones y que culminó con su destitución
fue realizado en el marco de un procedimiento que está previsto expresamente en la Constitución provincial, siguiendo el modelo de la Constitución nacional, que a su vez se basa en el modelo del impeachment norteamericano. Conforme a esto, no solo la Comisión de Delitos habilita la destitución del funcionario, sino también, como es el caso de nuestra provincia, la falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a sus cargos. La finalidad inmediata de ese proceso es la eventual destitución del funcionario, que haya incurrido en alguna de las causales contempladas en la Constitución, dentro del respeto al sistema de frenos y contrapesos interpoderes y con plenas garantías al respeto al debido proceso. Para el fin del juicio político, anualmente la legislatura se divide por sorteo proporcional a la representación política en dos cuerpos, en la sala acusadora y en la sala juzgadora, conforme lo establece la Constitución de la provincia y la ley reglamentaria. Una vez presentada la denuncia ante la Cámara de Representantes, que lo puede presentar cualquier habitante de la provincia de Misiones, esta es elevada inmediatamente, dentro de las 24 horas, al presidente de la Cámara de Representantes, quien la cursará inmediatamente, dentro de las 24 horas, a la sala acusadora, citando la sesión en un plazo no mayor a 8 días. En esta sesión, la sala acusadora decide por simple mayoría si los funcionarios acusados y los cargos formulados son de aquellos comprendidos en el artículo 151 de la Constitución provincial. Y en ese caso se inicia la investigación, que está a cargo de un cuerpo reducido dentro de la sala acusadora, que está conformado para este fin. Obviamente el objeto de este cuerpo es investigar los hechos denunciados y tiene un plazo no superior a 30 días para realizarlo. Es decir, que esta investigación es realizada de manera instructoria y sin la participación de la persona denunciada. Es importante destacar en este caso que aún no se ha producido la acusación constitucional. Para que ésta se produzca y se dé inicio al proceso, se requieren 2/3 de votos de los miembros presentes de la sala acusadora. Es decir, estamos hablando de una mayoría agravada, ¿no? Bueno, una vez admitida la acusación, el proceso se traslada a la sala juzgadora, la cual actúa como un tribunal de sentencia, previo juramento especial de sus miembros. Es en este momento en el que se realiza el traslado de la denuncia al acusado, a efectos de que efectúe verbalmente o por escrito su descargo, proporcione las pruebas que considere pertinente y participe en el proceso, protegiéndose ampliamente el derecho constitucional de defensa en juicio. A partir de este momento, el proceso debe necesariamente concluir en un plazo máximo de 30 días, como establece la Constitución. Con respecto a las causales de excusación y recusación, quiero dejar en claro que son taxativas. Los miembros de cada sala solo podrán ser excusados o recusados cuando sean parientes, hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con el acusado, o estén ligados por un interés legítimo al acusador o al acusado. La recusación debe ser efectuada en el momento de contestarse la acusación. A pedido de parte o por la sala juzgadora, se resuelve si es necesario abrir el caso a prueba. El rechazo de cualquier medida de prueba exige una mayoría agravada, de nuevo agravada, de 2/3 de votos de los presentes. Ahora bien, oídas las partes o habiendo renunciado a dar los alegatos, la sala juzgadora conferenciará en sesión secreta, como establece la ley local, y pronunciará el fallo exigiéndose 2/3 de votos en votación nominal sobre cada uno de los cargos de la acusación, para resolver la destitución, que es la única sanción que puede aplicar la sala juzgadora. El plazo dentro del cual debe llevarse a cabo el juicio político se encuentra expresamente previsto en la Constitución provincial, resultando perentorio y sin posibilidad de ser extendido. Bueno, hasta aquí lo normativo, que sirve para echar luz sobre el procedimiento seguido respecto del caso de la doctora Catela. Ahora bien, con relación a la afirmación de la doctora Catela de que no pudo conocer la integración de la sala acusadora y juzgadora, tal afirmación queda desvirtuada simplemente con lo ya expuesto. La composición de ambas salas es resuelta, como se mencionó, mediante decisión pública y no es exclusiva para un caso específico, la composición.
En lo que hace a su alegada imposibilidad de intervenir en la etapa de investigación preliminar, es decir, antes de formulada la acusación constitucional, dicho agravio no posee andamiaje alguno. Estas diligencias, como ya se señaló, resultan preliminares a la acusación y no causa agravio alguno. Solo tienden a que la sala acusadora pueda formarse una idea preliminar sobre si es necesario dar inicio al proceso formal de juicio político. Esta dinámica es común a todo procedimiento penal o sancionatorio y no afecta a derecho alguno de la peticionaria. Con respecto a las cuestiones relativas a rechazo a las recusaciones que planteara la peticionaria, afirmando que se violó el derecho a un juez imparcial, toda vez, según dice, se rechazaron las recusaciones de 2 diputados sin hacerle conocer los fundamentos de la denegatoria, también debe ser desestimada, ya que, como se señaló, las únicas causas de recusación o acusación de los miembros de cada sala son cuando sean parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con el acusado o estén ligados por un interés legítimo al acusador o al acusado, como ya lo había dicho. Cabe destacar que la peticionaria nunca intentó, en el momento procesal oportuno, sostener que existiera alguna de las causales que habilitaban la recusación, situación que determinó el necesario rechazo de las recusaciones. La peticionaria pudo ejercer en plenitud su derecho de defensa en el enjuiciamiento que se le llevó a cabo ante la acusación formulada en su contra, ya que en la oportunidad procesal prevista expresamente por las normas de derecho público local, se presentó personalmente a actuar por derecho propio, con la asistencia del patrocinio letrado de 2 profesionales, evacuó por escrito y también en forma verbal el traslado de la acusación que se le formulaba. En relación al rechazo de la prueba testimonial propuesta por la doctora Catella, es necesario señalar que el rechazo fue resuelto con la mayoría también agravada prevista normativamente. Como señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la apelación presentada por la doctora Catella, no se ha intentado siquiera presentar un desarrollo argumentativo consistente sobre la directa relación existente entre la prueba descartada y el resultado final del enjuiciamiento. Ello es así, pues la apelante se limita a señalar que la prueba testimonial, que fue rechazada por la Sala Juzgadora de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, era esencial para su descargo, pero no precisa de qué manera su producción hubiera alterado el resultado final del juicio político. La doctora Catella pudo eficazmente pronunciarse sobre la prueba instrumental, que sirvió de sustento al pronunciamiento que la removió de su cargo y formular su descargo. La decisión de destitución fue dictada por el órgano en cuyas manos la Constitución provincial puso el ejercicio exclusivo de dicha atribución y con las mayorías previstas, mediante una decisión fundada. Finalmente, la peticionaria tuvo acceso a diversos recursos judiciales para revisar su decisión, quedando en evidencia que se le garantizaron plenamente los derechos reconocidos en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana. Así, la peticionaria pudo presentar y obtener decisión fundada tanto del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazaron los argumentos planteados con sólidos argumentos. De este modo, la peticionaria pretende transformar esta instancia ante la Comisión en una instancia de revisión de decisiones que le fueron adversas. Todo ello determina la necesidad de que la Comisión rechace la petición y declare que la República Argentina no ha violado derecho alguno de la señora Catella. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a preguntar si la parte peticionaria, si lo desea, puede hacer uso de su derecho de réplica por 5 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, nos preocupa el planteo del Estado sobre la indefensión. De alguna manera entendemos que hay mala fe en sus definiciones. Por supuesto que no somos nosotros quienes vamos a intervenir o discutir sobre la representación del Estado, tampoco es la Comisión Interamericana la que tiene competencia para eso. Nos llama la atención que parte de la representación que está sentada ahora en nombre del Estado, particularmente el doctor Salgado, viene siendo el representante del Estado argentino desde hace por lo menos más de 20 años.
es el mismo representante que viene planteando las distintas cuestiones. Si hubiera habido ahí algún problema, él lo podría haber planteado antes, me imagino, hacia adentro de la propia Cancillería por su propio rol y en las instancias que el Estado argentino tiene con la Comisión. Además, ya hace 2 años que esta gestión de gobierno tiene la posibilidad de hacer una presentación, tendría haber tenido la posibilidad de hacer una presentación en este caso, desde que asumieron de acá a 2 años y no lo hicieron. De hecho, nosotros como peticionarios fuimos los que pedimos esta audiencia, con lo cual creo que eso queda respondido. Ahora sí, en relación con el fondo de las cuestiones. Justamente el planteo que nosotros estamos haciendo en este caso es que la doctora Catela no contó con debido proceso, ¿no? El propio Estado es el que refiere que la jurisprudencia del sistema interamericano plantea una revisión más limitada para los casos de juicio político, pero abre la ventana a la discusión o a la revisión de los casos cuando se trata de la violación de las garantías convencionales o constitucionales y particularmente las reglas del debido proceso. Ese es justamente nuestro planteo, y nuestro planteo es que en este caso la doctora Catela no tuvo acceso a las reglas del debido proceso, a una tutela judicial efectiva, a una revisión independiente del caso y a que se le respete su derecho a la defensa. Particularmente en el precedente Rico, precedente sobre Argentina, la Corte reconoció efectivamente esta revisión atenuada y el margen de apreciación doméstico, pero dejando abierta la puerta a la revisión de las cuestiones vinculadas a las garantías. Ese es claramente el punto nuestro y que también revierte la última argumentación que hizo el representante de la provincia sobre cuarta instancia. También hicieron mención a que nuestro sistema parte o tendría esencia en el impeachment americano, lo cual es cierto, pero también es cierto que nuestra Constitución fue modificada en el año 94, introdujo los pactos de derechos humanos, con lo cual las reglas de nuestra Constitución deben ser interpretadas de acuerdo con las reglas de la Convención Americana, del sistema interamericano y de los pactos incorporados por la Constitución. Así que ese argumento tampoco se sostiene en relación con el Estado, porque justamente la discusión es que a las reglas provinciales y constitucionales hay que leerlas a la luz de las garantías de la Convención Americana y de la Corte Interamericana particularmente. Algunas cuestiones muy puntuales sobre la presentación del representante de la provincia. Sostuvo que no hubo violación al debido proceso en el momento de la sala acusadora, que efectivamente era secreto, admitió. Eso es algo que la doctora Catela desmintió también. Las reglas no dicen que toda la deliberación es secreta, sino que hay algunas partes específicas. La sala acusadora interpretó del modo más restrictivo posible la idea de secreto, pero además dice que no se le afectó ningún derecho la decisión de la sala acusadora. La sala acusadora es la que la suspende y la quita y le quita el salario. Ese claramente es una afectación insubsanable. Después plantea que efectivamente la doctora Catela presentó prueba, pero que esa prueba no era dirimente. Bueno, esta es parte de la discusión que nosotros estamos planteando. Esto es lo que la doctora Catela debió haber podido discutir en los recursos que planteó. Perdón que la interrumpa, se ha agotado el tiempo. Nos podrán hacer llegar también por escrito y lo indicaré al finalizar la audiencia. Voy a preguntar al Estado, puede hacer su derecho de dúplica por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Como he sido mencionado acá por la doctora Litvacki, me veo obligado a hacer algunas aclaraciones. Se habla de mala fe, acá no hay ninguna mala fe. Simplemente las autoridades de la nueva gestión de la subsecretaría han detectado determinadas inconsistencias en el trámite interno.
Y hablando de mala fe, considero que no es pertinente en esta audiencia presentar cuestiones como la Cancillería debería haber sido algo. La doctora sabe perfectamente que la Cancillería cumple un rol instrumental, más allá de los años que lleva quien les habla en la participación de las delegaciones del Estado argentino. Pero la agencia que tiene la responsabilidad política y jurídica de ejercer la representación del Estado argentino ante los organismos internacionales es la Secretaría de Derechos Humanos. Y la Secretaría de Derechos Humanos de la gestión anterior mantuvo desde el 21 de abril del 2021, si mal recuerdo, puedo equivocarme con la fecha, toda la información que mandó a la parte peticionaria y luego se le remitió 3 cajas, 30 kilos, con todos los documentos que la provincia de Misiones trajo gentilmente para que pudiera valorarse una eficaz defensa del Estado argentino. Pero no es responsabilidad de la Cancillería de ninguna manera, ni mucho menos del suscripto. Pudiera relatar la cantidad de reiteras que se mandan a la Secretaría de Derechos Humanos, ya que el doctor Mogaburu da fe. Tal es así que quien ejerce la presidencia de esta delegación no es quien les habla, sino es el actual subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, que es la agencia, de nuevo con competencia primaria en materia de ejercicio de representación ante estos organismos internacionales. Aclarado esto, señor presidente, le concedo la palabra al doctor Mogaburu. Muchas gracias. Muchas gracias. En la misma línea, lo que quiero resaltar es que precisamente esta documentación que nos hicieron llegar desde la provincia de Misiones y que vamos a subir a través del canal pertinente, es, entiendo yo, la prueba dirimente para dilucidar si realmente se han violado o no las garantías del debido proceso. Ahí yo puedo destacar 3 puntos en particular. En primer lugar, asiste razón a la contraparte en cuanto que el origen histórico y circunstancial, y por eso lo citamos, es que nuestra Constitución Nacional es sucesora, o en algún punto la hemos tenido en cuenta, de la Constitución norteamericana. Y asiste razón también en que hay una reforma del año 1994. Por eso cuando referimos a ese instituto del impeachment, nos referíamos simplemente para que se entienda contextualmente en qué consiste un juicio político en la República Argentina. Asimismo, en cuanto a las garantías del debido proceso, encontramos que pueden circunscribirse a 4. El planteo de la nulidad, la sesión secreta, las recusaciones y la imposibilidad de presentar prueba. En ese caso, me remito directamente a la prueba que vamos a presentar, que es, como dijo recién el director de Contencioso Internacional de la Cancillería, son 3 cajas de 30 kilos cada uno que por cuestiones obvias no hemos traído hasta Guatemala. Y por último, en el caso del recurso o el acceso a justicia, es importante destacar que en el caso concreto, si bien es cierto que el recurso de casación no estaba previsto legalmente, luego de haber sido rechazado, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia hizo una revisión integral. Entonces, si uno no interpreta el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como una revisión judicial completa, sí, al menos en los términos del artículo 8 de la Convención Americana y siguiendo los estándares internacionales en la materia, ha sido suplida con esa intervención del Tribunal Superior de Justicia, que en primer lugar no se accedió por un recurso directo, sino a través de una queja o recurso de hecho, que es cuando a uno le deniegan el recurso en la instancia pertinente. Bueno, hasta ahí nomás, gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar entonces a una parte final donde la comisión podrá hacer preguntas tanto a la parte peticionaria como al Estado. Lo que vamos a realizar es que en orden de precedencia yo iré dando la palabra a mis colegas. Se harán primero todas las preguntas, tanto podrán haber preguntas para la parte peticionaria, para el Estado, y una vez finalicemos las preguntas yo indicaré las reglas para poder responder a las mismas. Así que, iniciando de esa manera, le pregunto al segundo vicepresidente, comisionado José Luis Caballero, si tiene preguntas. Sí, muchas gracias, presidente. A la parte peticionaria. Yo quiero entender si en todo este tramo, digamos, en que se ha dicho que se faltó al estándar de debido proceso,
que debe ser robusto, que debe garantizar la independencia judicial. Es decir, en todo este tramo de actuaciones provinciales y luego federales, hubiera actuado de manera totalmente arbitraria, o bien había un soporte procesal, de normativa procesal para esa actuación provincial y luego federal, que debería haberse inaplicado por control de convencionalidad, constitucionalidad, difuso. Si en todo este tramo histórico procesal ya los jueces o las autoridades tenían la posibilidad de inaplicación normativa y cómo debe haber sido esa aplicación normativa, además, porque lo que ha dicho la peticionaria sobre el artículo 75 de la Constitución. Digamos, esa línea de temporalidad en el allá y entonces sobre los controles difusos me interesaría que se profundizara. Gracias, presidente. Muchas gracias, comisionado. La comisionada Gloria Monique de Mes tiene preguntas. Okay, yes, thank you. I have a question for the state. In the impeachment process, at what point does the defendant learn of the complaint and evidence against them, and how is the right to be heard guaranteed? Thank you. Muchas gracias, comisionada. Comisionado Riyad Insanali, ¿tiene preguntas? Thank you, President. I have noted the allegations of a lack of due process and the responses of the state contending that due process was observed. But I have a question, a follow-up question for the state to ask about the allegation that the domestic courts did not substantively analyze the allegations of violation of judicial guarantees and political rights, and that there was a lack of impartiality. Thank you. Muchas gracias, comisionado. Comisionada Rosa María Paya, ¿tiene preguntas? Sí, gracias, presidente. Y es en seguimiento a la pregunta del comisionado Insanali, si considera que la garantía de imparcialidad es vulnerada también en otros procesos, contra jueces o juezas en particular en el caso concreto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le pido disculpas, comisionada Marion Bettel. ¿Tiene preguntas? Yes, I've got a question for the petitioner and for the state. Thank you, President. The facts of the specific case refer to the province of Misiones. How would the requested regulatory reforms and structural measures help prevent similar events from happening again in other parts of Argentina? And for the state, has the state adopted regulatory reforms on the impeachment of judges after the events of the case? Thank you, President Cabal. Muchas gracias. Yo tengo también una pregunta para la parte peticionaria. Los hechos del caso concreto se refieren a la provincia de Misiones. ¿Cómo contribuirían las reformas normativas y las medidas estructurales solicitadas a prevenir la repetición de hechos similares en otras partes de Argentina? Y tendría una pregunta para el Estado. ¿Qué recurso judicial considera el Estado adecuado y efectivo para revisar una destitución derivada de un juicio político de ser pertinente en este tipo de casos? De esa manera finalizaríamos la ronda de preguntas. Por razones de tiempo voy a otorgar la palabra por 5 minutos, primero a la parte peticionaria, posteriormente 5 minutos al Estado. Sé que han sido varias las preguntas, pero van a tener oportunidad las preguntas que no dé tiempo a responder de hacerlas llegar por escrito. Estaré marcando cuando falte 1 minuto de esos
5 minutos. Así que, por favor, le doy la palabra a la parte peticionaria por 5 minutos. Muchas gracias. En relación con la pregunta del comisionado Caballero, lo que nosotros pensamos es que las reglas provinciales y la regla constitucional podrían ser más amplias en relación con las garantías de defensa y de debido proceso en los casos de enjuiciamiento, pero que sin embargo, tales como están escritas en la provincia y tales como podría funcionar el estándar que plantea la Corte Suprema, podría hacerse a partir de ahí una interpretación convencional, de acuerdo con la convención. O sea, había margen para hacerlo. De hecho, la doctora Catela lo manifestó, por eso ella no presentó pedidos de inconstitucionalidad, porque había margen para que la interpretación de esas reglas pudieran ser hechas en favor de la convención, en favor de un derecho de defensa y de recurso judicial independiente, robusto, fuerte. El problema fue que las interpretaciones que hicieron tanto las instancias provinciales como la Corte Federal fueron interpretaciones muy restrictivas, que en los hechos derivó como aplicación en un estándar tan restrictivo que de una manera casi podríamos decir que anuló su derecho de defensa y casi no le dio derecho a un verdadero recurso judicial, revisión judicial independiente. Ese es el planteo. Conectado con otra de las preguntas sobre qué normativa habría que cambiar, nosotros entendemos que Argentina podría tener, incluso favorecer que las legislaciones provinciales mejoren la legislación procesal para, por lo menos, ser claros en que el estándar de la Corte respecto a la obligatoriedad de la revisión de las reglas del debido proceso van a funcionar de acuerdo con la Convención. O sea, el Estado argentino podría favorecer reformas normativas que mejoren la aplicación de esas garantías. Y eso sería algo importante como medida de no repetición. Sin embargo, lo que nos parece importante dejar claro acá, que el punto de nuestro caso es que la aplicación y la interpretación que hicieron la Corte Federal particularmente y la provincia de Misiones fueron aplicaciones e interpretaciones en contra de los estándares interamericanos, y ese es el planteo nuclear de nuestro caso. Sí hubo otros casos de afectación de independencia judicial en la provincia de Misiones, o que por lo menos fue un efecto disciplinador de la destitución de la doctora Catela, por ejemplo, en el caso que ella mencionó sobre los escaños para la minoría. Cambiado la integración del Tribunal Electoral, no se le atribuyó los escaños a la minoría, ¿no? Esa es una derivación directa del caso. Y también respecto de otros casos en Argentina, no solo en la provincia de Misiones, de destitución de jueces, de magistrados y fiscales, lo que nosotros vemos es una aplicación bastante arbitraria de la jurisprudencia de la Corte Federal, en donde más que un estándar parece una válvula, una canilla de apertura o de cierre del acceso a una revisión independiente del caso para, en algunos casos, abrirlo y decir que efectivamente hubo una violación al debido proceso, como por ejemplo en uno ahora de la provincia de Entre Ríos, o en la mayoría decir que en realidad no lo hay. Ese me parece que es el punto central que está generando, en algún sentido para nosotros, muchas arbitrariedades en los procesos de destitución de magistrados, que sería muy importante que a partir de una decisión del sistema interamericano la Corte Federal Argentina mejore su estándar o especifique mejor cuándo que los jueces tienen verdadero derecho de defensa y verdadero derecho a una revisión independiente de los procesos de destitución. Quería hacer en 30 segundos una última aclaración sobre el tema de las recusaciones. Claramente en la provincia de Misiones las recusaciones fueron, la regla de la recusación
era que solo podía ser por parentesco. Esa sí es una regla que para nosotros es directamente inconvencional. Según la jurisprudencia de nuestra propia Corte Suprema en el caso Llerena y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las recusaciones deben ser interpretadas en sentido amplio porque justamente el temor de parcialidad, ya sea en un caso de raigambre política, como los juicios políticos, como los casos judiciales normales, es muy importante garantizar porque como la garantía esencial que debe regir en este tipo de procedimientos es que por lo menos quien es acusado sienta que se enfrenta a un tribunal verdaderamente imparcial. Si se toman las recusaciones de modo formalista, como lo hizo la provincia de Misiones y como lo hizo la Corte Suprema al negar el acceso al recurso, entonces lo que se está convalidando es que quienes juzguen no sean verdaderamente imparciales o que las personas sientan que quienes lo juzgan no son verdaderamente imparciales. Muchas gracias. Voy a dar al Estado la palabra por el mismo tiempo, 6 minutos. Bueno, muchas gracias. Voy a responder 2 preguntas. La primera, con respecto a si hubo una reforma de la ley provincial de juicio político, no la hubo. Y con respecto al momento en el cual la acusada conoce la acusación, bueno, esa respuesta la encontramos en el artículo 30 de la ley reglamentaria, con el título de la contestación, donde dice que recibida la acusación, acto seguido, la acusación por la sala acusadora, se correrá traslado al acusado o acusados separadamente con copia del escrito o de la versión presentada por la comisión acusadora por el término perentorio de 5 días, bajo procedimiento de seguir el juicio en rebeldía. La contestación podrá ser verbal o por escrito, pero puede valerse el patrocinio letrado de uno o más defensores. Esa es la respuesta. Está en la ley reglamentaria provincial. Gracias. Joaquín Mogaburu. Bueno, para completar la pregunta me remito nuevamente, y perdón la insistencia, a la documentación que vamos a incorporar, porque a veces en la audiencia oral, capaz por lo circunscripto del tiempo, no se distinguen cada una de las etapas del procedimiento. Entonces es importante que distingamos, como recién dijo el doctor, que hay una etapa primera de acusación, que es decir, que se juntan los elementos necesarios para ver si se impulsa o no el juicio político, y una segunda instancia, que ese sí que es un tribunal en sentido estricto, y a los cuales les aplica los estándares del artículo 8 de la Convención Americana. Por eso me remito a las constancias que vamos a presentar, para que se entienda conglobadamente cómo es el procedimiento normativamente y cómo se aplicó en la práctica, y para descubrir si realmente hay desavenencias o no entre uno y otro. Luego, en cuanto a la cuestión de la imparcialidad que se planteó, ahí justamente las recusaciones y las excusaciones son dentro del derecho procesal, son las herramientas que tenemos precisamente para discutir o no la imparcialidad, o mejor dicho, la parcialidad del juez, en los términos del artículo 8. En ese sentido, me permito aclarar que, en el caso Llerena, que es en materia penal, la discusión era sobre la intervención de un juez que había intervenido justamente durante la investigación de un proceso, y que después, por las casualidades, intervino en otra etapa del proceso. Entonces se discutía si podía intervenir, digamos, pues con las 2 camisetas puestas, de la investigación y de la condena. Que incluso, y es cierto que la Corte en ese fallo lo que hizo fue ampliar esta potestad, incluso los jueces en la actualidad lo usan, sobre todo cuando aparece algún rebelde en un proceso penal, para no intervenir donde ya adoptaron una posición sobre el fondo. Después, en cuanto al recurso judicial efectivo, habría que analizar en concreto, pero entendemos que la resolución del Tribunal Superior de Justicia cumple con los requisitos que se piden internacionalmente sobre la cuestión. Y otro dato interesante que me parece que vale la pena destacar es que la Corte Federal, en virtud del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, aplica lo que se llama comúnmente el certiorari criollo, y es una potestad para no meterse en el fondo de un caso y directamente rechazarlo. No lo usa tanto como la Corte de Estados Unidos, pero es bastante habitual que en Argentina no se resuelva el fondo. Y en este caso, entiendo yo que probablemente por la arbitrariedad o por la
importancia política jurisdiccional del tema, no solo que resolvió, sino que se metió en el fondo y hubo votos. Es cierto que fue 4-3, pero están los votos sustanciados y fundamentados. En ese caso, insisto, el recurso, al menos dentro de los estándares internacionales, se encuentra sobrecumplido en algún punto. Y por último, se han dado cuenta que hemos insistido en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no es algo arbitrario, sino que precisamente porque en el año, bueno, la jurisprudencia ha ido variando dentro de la Corte, pero en esa época precisamente, para ser preciso, en el año 2007, en el fallo Maceo, que fue emblemático para Argentina, lo que hace la Corte Federal con estos mismos miembros que hemos citado es incorporar el control de convencionalidad, que también lo mencionaron los comisionados, que para nosotros no es algo tan excéntrico porque el control de constitucionalidad es difuso en nuestro país, con lo cual era simplemente agregar una connotación. Y en ese caso lo que se hizo fue justamente tomar como propios el famoso control de convencionalidad de la Corte Interamericana en el caso Almonacid Arellano, que había sido justamente un año antes de esta sentencia Maceo. Con lo cual, en algún punto, si bien no está escrito, estos jueces sabían perfectamente que estaban obligados por la interpretación que ellos mismos hacían a ejercer una especie de control de convencionalidad. Entonces, cuando ellos resolvieron si estaba o no cumplida la garantía del debido proceso del artículo 18 de la Constitución y, a partir de 1994, los artículos 8 y 25 de la Convención, tuvieron en cuenta los estándares que estaban previstos entonces en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es por eso que nosotros insistimos con la importancia de entender en el contexto este fallo de la Corte Suprema. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hemos entonces terminado las intervenciones de las partes. Antes de dar por concluida esta audiencia, quiero agradecer a la distinguida representación de la presunta víctima, a la doctora Castela por haber estado presencialmente en esta audiencia y también a la ilustre representación y delegación del Estado de Argentina por estar acá presentes. Asimismo, les recuerdo que las partes tienen un plazo de 30 días a partir de hoy para presentar sus observaciones escritas. Es en ese momento donde podrían también responder alguna de las preguntas que no haya dado tiempo. Doy por cerrada esta audiencia. Muchas gracias.